Vamos a resolver el parcial que dimos el otro día, ¿sí? Y tengo pensado, veremos cómo estamos de tiempo, empezar con la unidad 8, ¿sí? Aunque sea la primera parte. Bueno, volví a poner los enunciados, así que no es necesario estar mirando el parcial de tanto en tanto porque aquí están los enunciados. Uno de los primeros enunciados, el primero, dice, sea z igual a f de v la función definida implícitamente por la ecuación 2b más u e a la z más z igual menos 1. Una mezcla de las variables u, b y z que define a z como implícita de v en el entorno del punto 1 menos 1 z0. Ya te dice que está implícita, ¿no? Habría que verificarlo, pero está diciendo que ya es implícita. Una de las condiciones de la implícita era que esta relación sea polinómica para que sus derivadas sean continuas. De hecho, esto lo cumple. Y tendríamos que ver si la derivada respecto de la implícita, o sea, respecto de z, termina dando distinto de 0, ¿no? Bueno. Lo que te pide es hallar la derivada direccional máxima de f en 1 menos 1, ¿sí? 1 menos 1, 1 de u y menos 1 de b, ¿sí? Con la misma z igual a f de v, otro punto, con la misma z f de v del punto anterior, sean u de x cuadrado menos y más 1 y b x más y cuadrado menos 3, que ha definido una función w igual w de u de xy, b de xy. Calcular en forma aproximada w en 0,98, 1,01. Bueno, son prácticamente dos ejercicios separados, pero la f es el mismo para ambos ejercicios. Empezamos por el primero, A, el punto A, que es más sencillo. Te pide la derivada direccional máxima. Bueno, ¿cómo era una derivada direccional máxima? Acordate. Una derivada direccional máxima, el valor de dicha derivada es la norma del gradiente. La norma del gradiente. O sea que tendrías que hallar el gradiente, hacer su norma, y ahí te da la derivada pedida. Cuando vas a hacer el gradiente de f, como f está implícita, la derivada la tenés que calcular como el cociente de la función f de vz, o sea, la f grande, y la f' de u, la f' chiquita de u, es menos f grande prima u sobre f grande prima z, ¿sí? Y f' b menos f grande prima b sobre f grande prima z, ¿por qué? Porque es la forma de encontrar las derivadas de la función implícita. ¿De acuerdo? La función implícita es 2b más u e a la z más z menos, más 1. Antes que nada, tenés que hallar el tercer valor de la variable, porque ya sabés lo que vale x. No, perdón, sabés lo que vale u. Sabés lo que vale b, u vale 1, b vale menos 1, pero no sabés lo que vale z. ¿De dónde lo sacás? De la relación, reemplazás b por menos 1, u por 1, y ahí está, de esa relación sacás z igual 0. ¿Hasta acá se entiende algo, muchachos? ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. ¿Seguro? Buah. Bueno, sacás f' grande u, que es agarrar esa relación y derivar respecto de u, si querés seguir un poquito. Hay una sola que tiene u, que es la u e z, la derivada respecto de u, te queda e a la z, pero como z vale 0, e a la 0, 1. F grande prima b es 2, ¿no? Y f grande prima z es u e a la z más 1, ¿sí o no? Reemplazando en el punto en cuestión, que es 1 menos 1, 0, tenés las derivadas de u, de b y de z. Haces el cociente correspondiente y te da menos 1 sobre 2
y menos 2 sobre 2. Menos 1 medio, menos 1. Bien. Bueno, una vez que tenés el gradiente, viene a ser eso, ¿no? Menos 1 medio, un menos 1. Una vez que tenés el gradiente, le sacás la norma y ese es el valor de la derivada direccional máxima, que da raíz de 5 sobre 2. ¿Hasta ahí estamos? Con eso contestaste el punto A. Profe, consulta, punto, y ahí ya estaría, sí. perdón, ahí ya estaría contestado el punto, ¿no? O sea, Sí, el módulo porque del te pide gradiente y ya eso, está. te pide el Ok. gradiente, que es la norma, sí, la norma del gradiente, ¿no? La norma del gradiente. Sí, sí, la norma del gradiente. Acordate que hay dos cosas que te pueden preguntar. El valor en sí de la derivada, que es la norma del gradiente, y la dirección te podrían preguntar, que no lo preguntaron acá. La dirección es la del gradiente, pero la tenés que normalizar, ¿sí? El gradiente en forma unitaria es la dirección de derivada máxima, ¿de acuerdo? Acá no lo preguntaron, acá te preguntaron el valor nada más, ¿sí? O sea que la Gracias. dirección sería el versor. La dirección sería el versor, ¿sí? Correspondiente al gradiente, ¿de acuerdo? Sí, Bien. gracias. El segundo punto es una composición, porque resulta que Z es f de V, pero U y V dependen de XY. Te queda formado una W de XY. Como W es de XY, ahí ya sabes que la primera variable en salir es la XY. Mediante un campo vectorial que no te lo ponen en forma explícita, pero lo puedes nombrar vos como G rayita, agarra el XY y lo convierte en V, mediante la relación U x cuadrado menos y más 1 y V x más y cuadrado menos 3. O sea, nos inventamos una función vectorial, un campo vectorial, que agarra el XY y lo convierte en V. Ese campo vectorial lo llamamos G, ¿sí? G convierte el XY en V, luego lo agarra F, esa F de V lo convierte en un cierto Z, y de punta a punta, de un lado a otro, está la función W que agarra el XY y lo convierte en Z, ¿sí? Bueno. ¿Y qué te pide? Te pide el valor de W en 0,98, 1,01. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo obtenés? Mediante una aproximación lineal. O sea, yéndote por el llamado plano tangente, ¿sí? Wow. Bien. Pero vos esa aproximación lineal la tenés que centrarte en el entero más próximo al punto donde querés llegar. Yo quiero llegar al 0,98, 1,01, los valores de X e Y, y tengo que partir del entero más próximo, que ¿cuál sería, chicos, chicas? ¿Cuál sería el entero más próximo? 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, muy bien. 1 para X, 1 para Y, ¿sí o no? Ahora, tiene que haber relación con el punto anterior, porque 1 es de X, 1 es de Y, y ojo que la implícita está definida en 1 de U y menos 1 de B. Ese 1, 1 de X y se tiene que corresponder con el 1 menos 1 de U y de B. ¿Qué haces para eso? Reemplazás el XY en las fórmulas que relacionan con U y B, y U tendría que darte 1 y B tendría que darte menos 1, si no sonamos, hacemos un zafarrancho bárbaro. Pero bueno, hagamos eso. Reemplazamos X por U, por 1, y ahí por 1, y te queda 1 al cuadrado menos 1, 0, más 1, 1, U vale 1, correcto, U vale 1, está bien. Y si a X lo reemplazo por 1 y ahí por 1 también, en la B te queda 1 más 1, 2, menos 3, menos 1, B es menos 1, estamos bien, hay concordancia entre el valor de la variable de salida, 1, 1, y el de la intermedia, que sería 1 menos 1. ¿Se entiende lo que hicimos? Porque la implícita tiene que estar definida
Sí, sí, Claro, sí. es como que pasaste de la implícita y esos valores que te daban el entorno del -1, 1 los pusiste en el valor de U y B. Como que U y B sería la función intermedia, las variables Claro, U y B intermedias. sería la variable intermedia. U y B sería la variable intermedia, ¿sí? ¿Mm? Y hay Esos correspondencia. valores de U y B. Claro, esos valores de U y B, en realidad yo salgo del 1, 1, salgo del XY, y lo Sí. reemplazo en sus relaciones con V, ¿sí? Que están ahí, ¿viste? Lo reemplazo acá Sí. y lo reemplazo acá, Ujú. y llevo al mismo valor que el Sí. anterior, que es 1 menos 1, y está perfecto, porque si no fuese así, no puedo utilizar la fórmula anterior, porque la implícita estaría definida en otro punto, pero la implícita O sea justo que, es definida en el punto que necesito, ¿sí? o sea que tanto la implícita como la intermedia tienen que estar definidas en el mismo entorno. Sí, sí, en el mismo entorno, pero cada Porque, uno, mejor dicho, la imagen de uno tiene que ser el otro. ¿Mm? La imagen de XY a través de G tiene que dar justo el V que tengo, ¿sí? ¿Mm? Porque 1, 1 de XY termina dando 1 menos 1 de V, ¿sí? claro, Ahí está correcto, ok, ahí puedo seguir con el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Mm? ok. O sea que eso es en principio algo que yo tendría que analizar y garantizar que Exactamente, fuera el mismo exactamente, entorno. exactamente, Perfecto. exactamente. Sí. Bien, bueno, pero como que era una aproximación lineal, no sé si alguien se acuerda, el plano tangente, es la función en el punto más la derivada por el incremento en la variable de esa derivada, más la otra derivada por el incremento en la variable de esa derivada. ¿Eh? O sea, me voy por el plano tangente. A ver, por ahí no te lo acordás, pero lo tengo hecho acá a la vuelta. Lo tengo abajo, ¿ves? ¿Eh? El plano tangente siempre es la función en el punto w en 1, 1 más w'(x) en 1, 1 por 0,98, que es al valor de x La que función. llego, exactamente, menos 1, que es el valor de x del que salgo, más w'(i) en el punto 1, 1, porque yo estoy centrado en 1, 1, por i de llegada, 1,01, menos i de salida, menos 1, ¿sí? Bueno, lo que pasa que yo necesito w'(x) y w'(i). Voy para atrás un rato. Y eso los tengo que sacar únicamente planteando la composición y haciendo el teorema de la derivación de función compuesta, porque la jacobiana de W es la jacobiana de F por la jacobiana de G. La jacobiana de W, como es una matriz renglón, termina siendo el gradiente, y la jacobiana de F, como es una matriz renglón, termina dando el gradiente también. G, la jacobiana de G sí es una matriz de 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesito aplicar las matrices jacobianas para obtener las derivadas de W para poder hacer el plano tangente. ¿Sí? ¿Se entiende algo, muchachos? Sí. Bueno, Sí. paso otra vez la hoja. Y ahí está. La jacobiana de G está muy fácil, porque vos U y B las tenés perfectamente definidas. Así que la jacobiana de G es U'X, U'I, B'X, B'I. ¿Eh? Las relaciones de U con X e Y las tenés. ¿Las querés ver de vuelta? Las tenés en el enunciado. Ahí está, ¿viste? Para ahí te voy a mostrar dónde están. ¿Sí? La relación de U con X y la tenés acá. Así que fácilmente vos podés derivar U respecto de X, U respecto de Y, B respecto de X y B respecto de Y, para poder hacer la matriz jacobiana de G. ¿Sí? Acordad que la matriz Sí, jacobiana siempre son las variables de llegada derivadas con respecto a las variables de salida. Ahí te puse blanco sobre negro bien los puntos x0, y0, 1, 1, u0, b0, 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, Profe, perdón, sí, ¿podría dale. repetir la matriz jacobiana? ¿Cómo era la entradas y las salidas? ¿Podría repetir esa frase? Claro. Siempre la matriz jacobiana se forma con las derivadas de las variables de llegada, o sea, u y b derivadas, ¿con respecto a quién?
a las salidas, X, Y. Entonces es U'X, U'I, primer fila, B'X, B'I, segunda fila, ¿sí? Sí, perfecto. Lo que llega con respecto a lo que sale, ¿sí? Bueno. Perfecto, profe, gracias. Bien. La jacobiana de f, que es su gradiente, lo sacaste del ejercicio anterior. Porque, toma, del ejercicio anterior vos sacaste que f'u es menos un medio, f'b menos 1, del punto anterior, ¿no? Con lo cual el gradiente es menos un medio, menos 1, lo había sacado de antes, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Con lo cual ya tenés, tenés el gradiente de f y la jacobiana de g, cuyo producto matricial te da en definitiva la jacobiana de w, que es el gradiente, termina siendo un gradiente, ¿sí? Porque es la llegada, z solo, con respecto a las dos salidas, x, y. O sea, w'x, w'y, ¿sí? Que en este caso da menos 2, menos 3 medios. ¿Sí o no? Bueno. Bueno, entonces va formando esta aproximación lineal, que es en realidad la ecuación del plano, tangente, w'x, w'y lo acabas de sacar. X menos x0 viene a ser x de llegada, 0,98, menos el x de salida, 1, y 0, y menos y0, y de llegada, 1,01, menos y de salida, 1. 1,01 menos 1. Te falta averiguar la función W en el punto en sí, o sea, W en 1, 1. ¿Cómo haces para hallar W en 1, 1? Bueno, W en 1, 1 sería la imagen a través de W de 1, 1, sería el valor de llegada de Z. Vamos acá. ¿Sí? El valor de llegada. ¿Sí? Sería de acá, acá. Pero como W, vos no sabés qué forma tiene. No sabés. Pero el que llega también ahí, a ese mismo valor, es F. F, como está perfectamente definida, porque F sería, no está perfectamente definida, F es implícita, pero F viene a ser su imagen, la variable Z, y vos sabés lo que vale F en 1 menos 1. F en 1 menos 1 es el Z correspondiente a la relación inicial. O sea, el Z que vos sacaste hoy, que es Z0 igual 0. ¿Se entiende? Esa es la parte más difícil, porque vos necesitas la imagen de 1, 1 a través de W, pero eso no lo tenés porque W no está definida, pero sí está definida F, aunque sea en forma implícita, no importa, y vos sabés la imagen de F en 1 menos 1 con los valores de V, ese valor de Z correspondiente, y ya lo hiciste antes, y la imagen es Z0 igual 0, ¿sí? Con lo cual W en 1, 1 tiene la misma llegada que F en 1 menos 1, y es 0, que la sacaste al principio de todo. ¿Se entendió? Pues aparte por ahí bastante difícil de darse cuenta. Es el Z0 que sacamos al inicio, Es ¿no? el Z0 que sacaste antes, porque es la imagen, Claro. ¿sí? ¿Sí? Sí. Con lo cual, O sea, perdón. Es porque Sí. simplemente llegan al mismo Llegan a la misma variable, por supuesto. Al Z llega W, pero también llega F. Como W no la tengo, lo saco a través de F, ¿sí? ¿Está? Listo, profe, perfecto, gracias. Bueno, entonces W de 1, 1 es la misma que F de 1 menos 1 y es 0. Resta únicamente reemplazar todo en la forma lineal, que es el plano tangente, y me da, y ahí cometí un furcio, ojo, yo lo cometí porque soy el profe, pero ustedes no lo cometan. No puedes poner igual. ¿Por qué no puedes poner igual? Porque es una aproximación. Ahí va que, en este simbolito va que aproximado. Aproximado. Cuidado que eso, en un examen cualquiera te agarra uno de los licenciados en matemática
Dice, no, todo mal, porque la función está igualando al plano y eso está mal. Bueno, evidentemente se te puede escapar, pero hay que tratar de no se escape porque lo consideran una falta grave poner un igual cuando vos en realidad estás aproximando, ¿sí? O sea, a mí me hubiese puesto un regular en este punto. Pero yo ya la probé. ¿Está? Bueno. Fuera de chiste. No es igual, es aproximado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Segundo punto. Andá leyéndolo. Una función partida. X seno de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Si xy es distinto de 0, 0. Y vale 0 si xy es igual a 0, 0. Bueno, te dice estudiar todo. Estudiar continuidad, analizar la existencia de derivadas direccionales. La última pregunta, ¿la gráfica de f admite plano tangente en el punto 0, 0, f de 0, 0? Bueno, a ver un segundito, mientras lo piensan. Bueno, seguimos. El último punto, la gráfica de f admite plano tangente. ¿Sinónimo de qué era eso, chicos, chicas? La gráfica Si era diferenciable. de diferenciabilidad, exactamente. En realidad es una forma, es otra forma de decirte, de preguntarte si f es diferenciable en 0, 0, ¿sí? Porque acordate, para campos escalares de 2 contra 1, si f es diferenciable en ese punto, tiene plano tangente, y si tiene plano tangente, es diferenciable, es un sí solo sí. Válido únicamente para campos de 2 contra 1, campos escalares, ¿sí? Bueno, empezamos por lo fácil, la continuidad. Bien. Bueno, la continuidad era, acordate, el límite, la continuidad en 0, 0, ¿no? Tenés que evaluar el límite en 0, 0, a ver qué te da. Tendría que dar igual a la función en el punto, y la función en el punto 0, 0 vale 0. Eso te lo da de dato, digamos, ¿no? Bueno, siempre que hay un seno de algo, vos tenés que de alguna manera ese algo ponerlo en algún lado para que ese seno termine dándote 1, ¿te acordás? Seno de algo sobre algo, cuando ese algo es igual, y ese algo tiene que tender a 0. Entonces lo primero que hago es multiplicar por xy abajo y arriba, ¿sí? Bien, si multiplicas por xy abajo y arriba, para que quede inalterado la expresión, el x de arriba multiplicado por xy te queda x cuadrado y seno de xy sobre xy. ¿Te acordás que termina dando 1? Le puse tiende a, y le hice un manchón ahí. En realidad ahí tiende a 1, ¿no? A 1, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Lo tenés que mínimamente justificar, ¿te acordás? Si x tiende a 0, 0, a la u la llamo xy. Si x tiende a 0, 0, u también, llamando a u a xy. Entonces seno de u sobre u, acordate, te da 1. La otra parte, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, lo hicimos varias veces durante la cursada, es una expresión que está acotada. X cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado está acotada. Ahí te hice un mini justificación. La hice un poquito más extensa durante la cursada. Tenés que inmediatamente decirlo. Bueno, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado entre 0 y 1. Y finalmente te queda algo que tiende a 1. Algo que está acotado. Y la y que está solita. Como x tiende a 0, 0, la y también. Finalmente ese límite vale 0. O sea, la función es continua en 0. ¿De acuerdo? En 0, 0, digo. ¿Estamos hasta ahí? Profe, una pregunta.
O sea, entonces te quedaron dos partes acotadas, Dos que es el partes, seno. una acotada, la otra que tiende a 1. Bueno, pero es una forma de acotada, si querés, ¿no? Claro, Una está porque eso yo acotada. también pensé, por ahí yo lo hubiera pensado llevarla como una función, como acotada, como para salir más rápido. Va, no sé, me hubiera pensado en Sí, el en momento. realidad tiende a 1. Acotado es cuando acá tiende a un único número, pero a los efectos es como si estuviese acotado, porque es lo mismo. Una parte está acotada, la otra tiende a 1, y la i, como tiende a 0, es el famoso infinitésimo por acotado, ¿sí? Que termina dando 0. Alguien Ok. preguntó la justificación. Y la verdad, si está jugado y no te acordás la justificación, no la pongas, pero teóricamente uno tendría que justificarlo y el ejercicio no está del todo correcto si no lo justificás, ¿sí? Así que, pero siempre la justificación es siempre la misma forma. O sea, esta justificación la vimos varias veces, no hay otra nueva. Bien, pasamos a la hoja. Ahora derivadas direccionales. Poner la definición. F en 0 más HB menos F en 0 sobre H. Función incrementada menos sin incrementar sobre el incremento. ¿Sí? Bueno, HB1, HB2 tenés que ir a la rama superior, porque HB1, HB2 no estás en 0. ¿Querés recordar cómo era la rama superior? Ahí está. X por el seno de XY sobre X cuadrado más Y cuadrado. Ahí tenés que reemplazar la función incrementada. Entonces, en vez de X pones HB1, seno de HB1, HB2, te queda H cuadrado B1, B2, sobre X cuadrado más Y cuadrado, que sería H cuadrado, B1 cuadrado más H cuadrado, B2 cuadrado, sacá factor común H. Te queda el H dividiendo, F en 0, 0 ya sabés que vale 0. Podés simplificar algunos H, te queda algebraicamente medio complicadito, hay que estar atento, ¿sí? B1 cuadrado más B2 cuadrado es 1. Finalmente te queda esa expresión que está ahí. Nuevamente el seno, si vos querés que ese seno tenderlo a 1, tenés que dividir por h cuadrado B1, B2. Abajo tenés únicamente el h cuadrado. Así que multiplicás por B1, B2, abajo y arriba. Y arriba te queda B1 cuadrado, B2. Y ahí sí, el seno de h cuadrado B1, B2 sobre h B1, B2. Que cuando h tiende a 0, todo eso tiende a 1. Finalmente el límite existe y vale B1 cuadrado, B2. ¿Sí? Bueno, fue un poquito algebraicamente medio complicadito. Espero que no te hayas perdido. Te queda B1 cuadrado, B2. Lo cual existe siempre. Siempre va a haber un número, de acuerdo a B1, B2, para cualquier dirección, con lo cual puedes decir que esta función es derivable. Es derivable. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Otra cosa que pasa es que ¿cuándo se anula esto? ¿Cuándo se anula? Bueno, cuando B1 es 0 o B2 es 0. Con lo cual, si B1 es 0, sí, digo bien, si B1 es 0, B2 puede ser 1 menos 1, porque acordate que como es un versor, tiene que tener módulo unitario, así que si una de las componentes es 0, obligada a la otra tiene que ser 1 menos 1, y viceversa. Con lo cual esto tiene 4 direcciones de derivada nula. ¿Te acordás que lo dijimos? Si la función es diferenciable, tiene 2 derivadas nulas, siempre y cuando el gradiente no sea 0. Y acá tenés 4 direcciones de derivada nula. Si la función es diferenciable, tiene 2 direcciones de derivada nula. Si no tiene 2 direcciones de derivada nula, no es diferenciable. Como tenés 4 derivadas nulas,
la función no es diferenciable. Por supuesto, si no es diferenciable, ¿qué? No tiene plano tangente y contestaste la última pregunta. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esta última parte? Sí. Sí, y si Ahí, el ahí famoso, los famosos resueltos, ¿viste? Los resueltos en la tabla de salvataje del alumno, los resueltos. Te dice una cosa que yo nunca lo digo, pero es interesante. B1, B2, o sea, la derivada direccional no tiene forma lineal. ¿Te acordás que si es diferenciable, la derivada direccional, el gradiente por versor, el gradiente son dos números, porque es un número para f' de x, otro número para f' de y. Cuando haces el producto escalar, te queda una relación lineal. Y esta relación B1 cuadrado, B2 no es lineal, también es otra forma de justificar que como no es lineal, no es justamente transformación lineal. ¿Te acordás que como empezamos diferenciabilidad diciendo que la transformación lineal, como la derivada direccional no es transformación lineal, puedes decir que no es diferenciable. Es otra forma de justificarlo, ¿sí? ¿Estamos, chicos, chicas, o no? ¿Estamos hasta acá? Bueno, Sí. ¿hay tiempo para el tercero o cómo venimos? ¿Quién tiene el relojito? Yo no tengo el relojito a mano. Bueno, aunque sea... Faltan 4 minutos. 4 minutos, bueno. Aunque sea, vamos a leer el enunciado del que viene. una pregunta. Sí. Si Dale. yo ahí calculo el gradiente y me da nulo, El gradiente y te da nulo. Bueno, ¿es que no es diferenciable? no. Que el gradiente sea nulo no es condición para ser diferenciable. No. El tema que, sí, justamente te va a dar nulo. El gradiente te va a dar nulo porque justamente 1, 0 y menos 1, 0 son dos direcciones de derivada nula, ¿sí? Pero tenés más de dos. O sea, el tema cuando tenés infinitas direcciones de derivada nula, ahí no puedes saber porque puede ser un punto cuspidal, un máximo o un mínimo, con lo cual puede ser que sea todo nulo, y en ese caso no sirve decir que tiene más de dos, porque tiene infinitas. Pero, cuando es diferenciable, o tiene infinitas direcciones de nula, o tiene dos, no hay otra alternativa. Acá tenés cuatro, entonces ahí seguro que no es diferenciable, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Acá tenés 4. Si hubiese tenido infinita no puedo decir nada. Ahí te debe callarte la boca y ver de qué otra forma lo puedes sacar. Pero acá tenés 4. Porque si es diferenciable tenés 2 o infinitas. Pero no puedes tener 4. Seguro que no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, vamos a leer el último ejercicio. A ver, aunque sea le vamos a el enunciado. Hallar el ángulo que forma la normal de la superficie x cuadrado más y cuadrado z cuadrado igual a 1, una superficie que obviamente es una superficie esférica, con la normal de la superficie parametrizada por FV U coseno B, U coseno B, U, en el mismo punto, en un medio raíz 2 sobre 2, ¿sí? Son dos superficies, una te la da en forma paramétrica, otra te la da en forma cartesiana, y vos tenés que hallar el ángulo que forma la normal de esas dos superficies, ¿de acuerdo? Bien. Este ejercicio tenés que hallar las normales, se reduce a hallar las normales de cada tipo. La superficie la puedes ver como superficie de nivel, con lo cual el gradiente a la expresión de la superficie es el vector normal, o sea, 2x, 2y, 2z, ¿sí? ¿Te acordás que de esa forma sacabas un normal? Hallando el gradiente de la f grande sería, ¿no? Bueno, lo hallás en el punto correspondiente, un medio raíz 2 sobre 2, y ya tenés la normal de la primera superficie. ¿Sí?
¿Hasta ahí entendiste? El gradiente a la expresión cuando está en forma cartesiana es la normal. Acordate que la normal siempre es perpendicular al conjunto a nivel. Si es curva a nivel, perpendicular a la curva. Si es superficie a nivel, perpendicular a la superficie. En este caso tenés una superficie a nivel. La otra en forma paramétrica. ¿Cómo se sacaba el normal de forma paramétrica? ¿Te acordás? Tenías que derivar con respecto al parámetro, a uno de los parámetros y al otro, y después hacer ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sacaba la normal cuando estaba en forma paramétrica? Sacaba la derivada respecto a un parámetro, respecto al otro, tenías que hallar U0, B0, ¿cierto? Es el producto vectorial, exactamente, el producto vectorial te daba la normal, bien ahí. Bueno. Pero tenés que sacar U0, B0 primero. Lo sacás de simple igualación de la paramétrica al punto en cuestión, donde de la tercer componente puedes sacar que U0 es B cuadrado, es raíz de 2 sobre 2, y vos tenés que sacar las normales de ambas. En forma cartesiana es medianamente fácil, es mediante el gradiente, 2x, 2y, 2z en el punto en cuestión. La otra, como está en forma paramétrica, tenés que sacar la normal en forma paramétrica, que era derivando respecto a los parámetros justamente. Pero antes que eso, había que hallar los valores del parámetro, ¿no? Entonces, para eso, igualas la paramétrica al punto en cuestión, porque quiero normales en el mismo punto. Podría ser que quiera el normal en otro punto, porque son dos superficies totalmente desvinculadas, pero se le antojó que el punto sea el mismo para ambas. Porque después de todo, las normales son dos vectores libres, y yo los puedo trasladar, y sea cual sea el punto, yo puedo trasladarlos paralelamente a sí mismos, hasta poder obtener el ángulo entre ellos, ¿de acuerdo? Bueno, al igualar el valor de la paramétrica con el punto en cuestión, sacás que U0 es raíz de 2 sobre 2. Y reemplazando cualquiera de las otras dos, te das cuenta que B0 es raíz de 2 sobre 2 por coseno de B0 igual a 1 medio, coseno de B0, 1 raíz de 2. No te gastás en saber quién es B0, bueno, igual yo lo hice, ¿no? Porque el coseno de B0, 1 raíz de 2, es que B0 vale pi sobre 4. No hace falta porque vos siempre va a quedar todo en función del coseno o el seno, y con que sepas el coseno es suficiente, ¿no? No necesitas el valor de B0, sino el valor de su coseno, o de su seno eventualmente. Bueno, una vez que obtuviste U0 y B0, o el coseno de B0, derivar respecto de U, derivar respecto de B, y ve lo que te decía, como está todo en función del coseno o del seno, reemplazás en el punto, micrófono, por favor, micrófono, bueno, y reemplazás en B0 y U0, y te da los valores de F'U, F'B, ¿sí? Ahí están, ¿ves? Uno es raíz 2 sobre 2, raíz 2 sobre 2, 1, el otro es, bueno, lo que está ahí, menos raíz 2 sobre 2 por raíz 2 sobre 2, raíz 2, ¿no? Bueno, te queda menos un medio 0, ¿no? El segundo. Efectúas el producto vectorial de esos dos derivadas, que las derivadas, ¿qué serían? Las tangentes, ¿no? Serían dos vectores tangentes a la superficie, ¿sí o no? Bueno, haces el producto y te queda un medio menos un medio 0. Bueno, ahí tenés una normal y la otra la sacaste antes. ¿Cuál era? 1, 1 raíz de 2 era la otra, ¿te acordás? Nada, resta hacer el producto escalar entre ambos para poder obtener el coseno del ángulo, para poder obtener justamente el ángulo entre las dos. Bueno, acá el ejercicio un poco antididáctico, porque hubiese dado cualquier otro número, pero justo da 0.
quiere decir que esos dos normales, totalmente casual, esos dos normales son perpendiculares, ¿no? Y si son perpendiculares, pues su producto vectorial da cero, sí, digo bien, el producto escalar da cero, son perpendiculares, condición de perpendicularidad, producto escalar igual a cero. El ángulo que forman entre ambos, por supuesto, tiene que ser 90 grados. ¿Estamos ahí, chicos, chicas? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. El último problema se las trae, el último problema, siempre estoy en dificultad con este último problema, no es tan sencillo. Son dos familias de curvas y vos tenés que hallar el valor de K de tal forma que esas dos familias sean, ¿qué? Ortogonales. ¿Qué hay que hacer? Hay que formar la ecuación diferencial. ¿Te acordás? Unas primeras cosas que vimos en el curso, formarla. ¿Cómo se formaba? Y bueno, entre la expresión original y la derivada tenías que eliminar la constante. En este caso, la primera familia, y cubo igual a ax. Al derivar te queda 3y cuadrado y prima igual a a. Y entre las dos, poniendo una dentro de la otra, te quedó formada la ecuación diferencial y eliminaste la constante. ¿Entendiste? ¿Te acordás? Entre la original y la expresión derivada, eliminar la constante y ahí obtenés la ecuación diferencial de la primera familia. Con el mismo método, la segunda familia, que es x cuadrado más ki cuadrado igual b cuadrado, derivás, ¿sí? Te queda 2k más 2ki' por i igual 0. Ya al derivar se te va la constante b y ya obtuviste la nueva familia. K no la tenés que despejar porque K reemplaza a un número. No es una constante que pueda adquirir cualquier valor. K reemplaza a un número verdaderamente, que justamente es el que querés hallar. La constante es B. K reemplaza a un número. Como normalmente se llama parámetro. Bueno, la I' viene a ser el ángulo de la tangente, viene a ser, ¿no? La pendiente en un cierto punto de la primera familia, e I'2 la pendiente en la segunda. Acordate, condición de perpendicularidad, una de las pendientes tiene que ser igual a la otra, invertida y cambiada de signo. ¿Te acordás de eso? Eso es algo que inclusive lo viste también en análisis 1, ¿no? Dos rectas perpendiculares, la pendiente de una es, la otra la da vuelta y cambiada de signo. Despejás una pendiente, la I'1 de la primera expresión, despejás la I'2 de la segunda, la I'2 la das vuelta y la cambias de signo, y finalmente por despeje te queda que K vale 1/3, porque la I y la X se terminan simplificando, ¿sí? O sea que para que sean ortogonales, independientemente del punto, K tiene que valer 1/3. ¿Se entendió hasta acá? Chicos, chicas. Sí, profe. Sí, profe. Ahí sería el tercer punto, el cuarto punto de este parcialito. Y vamos a resolver uno de los teóricos, porque involucra un ejercicio, entonces vamos a resolver uno de los teóricos. ¿Sí? Bueno. Teórico 1. Defina superficie y punto regular de una superficie. Bien. Eso es un punto bien teórico, ya lo dijimos acá. Punto regular es aquel en que, bueno, en definitiva, existe el vector normal, no el punto regular. Existe el plano tangente, en realidad es otra forma de decirlo. Pero ¿cómo se hacía concretamente? ¿Te acordás? Tenías que, si estaba expresado en forma paramétrica, la superficie, tenías que sus derivadas, φ'u, φ'b, tenía que existir y ser continuas, ¿te acordás? Y su producto vectorial tenía que ser distinto de cero. Esas son las condiciones de regularidad.
pero es un punto teórico, pero igual habría que uno medianamente saberlo, ¿eh? Aunque sea pegar una leída, a la teoría tiene que pegar una leída, porque los ejercicios tienen mucho que ver con la teoría. Profe, Lo que te salvás es que te digan, enúncielo ahí con puntos y comas, que no te olvides ninguna letra, eso te salvás por ahora, pero la teoría te queda una leída. Sí, decime. no, consulta. En caso de que me pidan punto regular, si existen, y no está parametrizada, la tengo que parametrizar, ¿no? ¿O no? Bueno, una opción es parametrizarla, ¿sí? Una opción es parametrizarla, pero el punto regular es muy parecido al punto regular de una curva. Con que exista el plano tangente, ya es punto regular, porque es el mismo concepto. Ok. Al revés, ¿cuándo no sería regular? Un punto puntiagudo. Caso clásico, el del cono. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, si vos si vos te automatizás y querés ganarte el punto sí o sí, y vos te acordás la definición de regularidad en forma paramétrica, ¿no? Porque en realidad el punto regular de una superficie, nadie te dice que la pongas en forma paramétrica, ¿no? Pero en la definición te la hacen poner en forma paramétrica. Si vos no querés arriesgar, ¿eh? Hacés como decís vos, la parametrizás y haces cumplir todas las hipótesis, o te fijas si cumple las hipótesis con esa parametrización que hiciste, ¿sí? Ok. En realidad, punto regular es que exista el plano tangente, ¿de acuerdo? Listo, impecable, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, o sea, si la superficie es una superficie esférica, y seguro que va a existir. Si es un paraboloide, y seguro que va a existir, ¿de acuerdo? Pues con que existe el plano tangente. Con que no sea un punto puntiagudo, el punto es regular, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, acá justamente pide eso, te da el punto A, 2, 1, 1, ¿sí? Te da justamente la superficie de forma paramétrica, U menos B cuadrado, ¿sí? Eso es el primer punto. Y el segundo punto, que te forme la recta normal, ¿sí? CR0, la recta normal en A, 1, 2, 3, de la superficie de ecuación Z igual a I más X cuadrado. Otro problema que no tiene nada que ver con el otro. Dice el punto B, pero es engañoso en el sentido de que el punto B no tiene nada que ver con lo anterior. La recta normal en A de esa superficie, que ahora la superficie te la da en forma cartesiana. Te la da en forma cartesiana. Calcula la longitud del segmento AB perteneciente a esa recta normal, siendo B el punto de R0 que intersecta el plano XY. Bueno, un juego de palabras medio perverso, pero en realidad es muy sencillo el ejercicio, ¿sí? Tenés que hallar la recta normal y ver qué distancia hay desde el punto de salida en la superficie hasta el punto de llegada, que es donde corta esa recta normal al punto XY, ¿de acuerdo? Pero tranqui, vamos por partes. Vamos al A primero, el punto regular. Bueno, X es 1, acordate una de las hipótesis. X'(U), la derivada respecto de U, X'(B), la derivada respecto de B. Esas dos tienen que ser continuamente derivables. No hay ningún problema porque son números o expresiones lineales, ¿sí? Aunque sean cuadráticas, no importa, son expresiones de forma polinómica. Así que X'(U) y X'(B), por supuesto que son continuas, ¿sí? Después tenés que hallar en dónde hay que hacer todo esto, porque 2, 1, 1 es el punto en la superficie. Hay que hallar el valor de U0 y B0 donde pasa todo esto. De la simple igualación de la paramétrica al 2, 1, 1, puedes sacar que U0 es 2 y B0, 1, ¿sí? Con lo cual, bueno, ya como tenés el valor de U0 y B0, podés hallar las dos derivadas, que son, otra vez, vectores tangentes a la superficie, ¿no? Cuyo producto vectorial te va a terminar dando el normal. 2 menos 2 menos 1, ¿sí o no? Que como no es 0, cumple todas las condiciones para que el punto sea regular. Que existen las derivadas, que sean continuas y que su producto vectorial sea distinto de 0.
te pasó todas el punto regular, ¿sí? El segundo ejercicio un poco más interesante, tenés que hallar la recta normal y la superficie te la da en forma cartesiana. Para el alumno que preguntó recién, si vos querés podés parametrizarla esta y podés hacer el ejercicio en forma paramétrica, como quieras. Pero está muy cantado hacerlo en forma cartesiana porque ponés en la superficie, la expresás en forma de superficie de nivel igualándola a 0, pasás la z restando y te queda x cuadrado más y menos z igual 0. Sacás f' de x, f' de y, f' de z, eso te va a dar el vector normal, que en este caso es 2x, 1 menos 1, ¿sí o no? Reemplazás en el punto en cuestión, que el único que la juega es la x la que tenés variable, pero como x vale 1, el vector es 2, 1 menos 1, ¿sí o no? El gradiente es el vector normal, y luego la expresión de la recta es x, que sería un punto cualquiera de la recta, x y z, es el punto de salida, el a, que te dieron hoy, el a, que es ¿cuánto? El a, ¿dónde estaba el a? 1, 2, 3, más lambda veces la normal, que la acabaste de sacar, ¿sí? Ya tenés la forma paramétrica de la recta normal. ¿Dónde va a intersectar la recta normal al plano XY? ¿Dónde lo va a intersectar? ¿Cómo le decís a las ecuaciones llegaste al plano XY? Bueno, cuando z vale a 0. Porque cuando z vale 0, vos llegaste al plano XY. Entonces la tercer componente le igualás a 0 y sacás el valor de lambda. Una vez que sacás el valor de lambda, reemplazás en la ecuación de la recta normal y podés sacar el punto de llegada al plano XY, que es el 750. Entonces, tenés una recta que sale del 1, 2, 3 y que llega al 750. ¿Y qué te pedía? La longitud del segmento. Bueno, la longitud del segmento es como calcular la distancia entre dos puntos, ¿o no? El punto de llegada, 750, el punto de salida, 1, 2, 3. Bueno, lo haces y te queda lo que tiene que dar raíz de 45. ¿Sí o no? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Acordate, distancia entre dos puntos. ¿Estamos, chicos, chicas, o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Sí. Nos quedan dos clases, ¿no, chicos, chicos? Nos quedan dos clases. Se me queda la otra, ¿no? Si mi cálculo no me falla. O una sola clase queda, muchachos. No, quedan dos, ¿no? Bueno, quedan dos clases. Quedan dos clases. En las dos clases la vamos a usar de consulta. Iba a empezar hoy, pero la verdad que después de esto uno queda medio con la cabeza en otro lado. Vamos a usarla de consulta y para empezar y tener casi lista la unidad 8, una unidad, ahí ya tenemos, no, 3 no, la que viene y la otra me parece. La otra es teóricamente un receso, algunos falta, profes siguen de la... Acá me estoy bueno, quedan fijando en 3. el calendario. 14, 21 y 28. Bueno. Listo entonces. Bueno, entonces, con más motivo, vamos a cortar acá hoy la clase que viene. Arrancamos con la unidad 8 y también vamos atendiendo consultas así en el momento que alguno tenga consulta de algún ejercicio de algo en particular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así vamos a proceder en estas últimas 3 clases, ¿sí? Dale. Mitad avanzamos, mitad consulta. Bueno, por hoy cortamos acá, los dejo. Bueno, ¿querés más parciales? Te mando más parciales. Te mando más. Perfecto, ¿Lo profe. sube, profe, al Sí, sí. aula? La subo al aula y te la mando por WhatsApp también, ¿sí? O la subo al aula. Buenísimo, profe. Si puedes subir el resuelto o algo como para guiarnos, buenísimo. Muchas gracias.
Bueno, dale, dale. Bueno, nos estamos viendo entonces. Cualquier cosa quedan acá a cargo de Fede, si quieren hacer alguna consulta. Y nos seguimos viendo el martes que viene. ¿De acuerdo? Un abrazo acuerdo, para buenísimo. todos. No, profe, muchas Gracias, gracias. Buena profe. semana. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Ahí les dejo el link. Dale, nos vemos, hasta luego.